Bien, segundo bloque de Agro y algo más, lo prometido, ya está en contacto con nosotros quien habitualmente charlamos temas que interesan a todos los que tienen que ver los productores, a lo que se viene dando dentro del escenario de la producción. Nos gusta meternos en algunas cuestiones técnicas y por eso él nos asesora permanentemente. Titular de la empresa Produce, de asesoramiento rural, obviamente, agropecuario, así se dice. No, agropecuario no, él lo va a decir. ¿Para qué me meto en lío? Pero él lo va a decir. Hablo del amigo Eduardo Farías. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos los que están Asesora, ahí, toda tu audiencia que cada vez es más grande, ¿no? sí, asesoramiento agronómico, así se dice, ¿no? Exactamente, Muy bien. exactamente. Una empresa de monitoreo y manejo y protección de los cultivos, que, bueno, que hoy la estamos llevando adelante con Agustín, con mi hijo, que entre los dos estamos piloteando toda esta situación que no está fácil para manejar, te No, diría. seguramente, y vos sabés qué dicen en la vida, digo, esto es filosofía de vida, no tiene nada que ver con vos y con Agustín, pero dicen que cuando el alumno supera al profesor, el profesor se tiene que quedar en la casa, así que anda preparando ese terreno. Bueno, ese es el objetivo. Obviamente que para todo padre uno siempre trata de que nuestros hijos nos superen y que sean mucho mejores que nosotros. Eh, digamos que deberíamos haber cumplido la tarea como papá y eso sería para mí un honor, obviamente. Bien, Así que Edu, bueno, ojalá que eso se dé. sí, bueno, nos metemos en tema. A ver, ¿por dónde empiezo? Tengo tantos temas. Arranquemos por algo complicado que tiene que ver con el trigo. Ya sabemos, los informes fueron tremendos y la región nuestra no fue excepción, ¿no? No, no, para nada, Marcelo. La verdad que Marco Juárez, que no está acostumbrado a este tipo de cachetazos, bueno, esta vez nos tocó. Realmente fueron muchos años los que realmente tuvimos buenos rendimientos, o por lo menos rendimientos medios, pero nunca no estamos acostumbrados a que el clima nos pegue de esta manera y realmente fue muy duro porque, bueno, no solamente las heladas que fueron realmente las que comenzaron a cachetearnos, sino posteriormente la sequía, así que ambas situaciones para el cultivo de trigo realmente nos encontramos con los resultados que veníamos charlando, programa tras programa, veníamos viendo una situación difícil y bueno, nos encontramos con lotes que tuvimos que inclusive aplicar antes de que espiguen, porque veíamos que las expectativas eran muy bajas. Era conveniente empezar con un cultivo de verano como soja y otros rendimientos, otros lotes que los dejamos, los rendimientos, algunos llegaron de 10, empezaron a 10, 12, 16, 20, y esporádicamente en situaciones extremadamente puntuales donde la helada no fue tan fuerte, llegamos a tener algunos lotes de 40 que fueron uno entre miles, digamos, que no fue para nada el promedio, pero en general hay productores que inclusive los gastos superaron los rendimientos y dieron pérdida, otros quedaron a la raya y otros prácticamente los márgenes fueron pero muy bajos, así que Y, venimos de una situación difícil. y relacionando tema con tema, obviamente vos dabas varios motivos por el cual el trigo se complicó y mucho, sobre todo en una zona núcleo como la nuestra, pero relacionándolo, uno de esos factores fue la escasez de las lluvias. Escasez de las lluvias que sigue preocupando ahora en la continuidad del trabajo camino a la gruesa. Totalmente, Marcelo, venimos, viste, vos fíjate que en el mes de octubre, que es un mes de 95 milímetros de promedio en Marco Juárez, no llegamos a 40, en el mes de noviembre, que es un mes de 110 milímetros aproximadamente, tenemos lluvias que están, mira, en el sur de Marco Juárez, acá a 25 kilómetros, cerca de Inriville, en total llovieron 25 milímetros. Y para el lado de Marco Juárez llovieron más o menos 60 y para el lado de Zaira llovió un poco más. Pero fíjate que para llegar a los 110 milímetros fue extremadamente complicado. Arrancamos diciembre con una lluvia interesante, 40 milímetros, en promedio estoy hablando, hay lugares que llueve más, otros un poco menos, pero tenemos que llevar a los 120, estamos ya definiendo rendimiento en el cultivo de maíz, que ya algunos habrán pasado por la ruta, algún camino rural, han visto que ya está empezando a alargar la flor masculina y estamos en un periodo extremadamente importante para el cultivo de maíz, con muy poca cantidad de agua que pueda suplir una demanda de un cultivo que en general
a pesar de que tiene algunos detalles de nacimiento, de falta de plantas, porque recordá que al principio cuando sembramos maíz volvieron las heladas a pegarnos fuerte en la primavera, están buenos los cultivos de maíz, pero bueno, evidentemente la oferta de agua es muy deficitaria con respecto a la demanda y se hace muy importante en los próximos días y uno ve que los pronósticos a los próximos días son bastante flojos, a pesar que para el domingo tenemos un frente muy livianito, pero con un frente de 7, 10, 15 milímetros realmente no va a resolver la demanda de cultivo, que es realmente muy, pero muy importante, ¿viste? Así que estamos preocupados con el agua, realmente está lloviendo muchísimo menos de lo normal. Vos imaginate que si tomamos promedio de noviembre, como hablábamos antes, de un 110 milímetros y logramos en algunos lugares 25, 30, 40 milímetros, o en Zaira, la zona de Zaira llueve un poquito más, estamos hablando de un 40% de lo que llueve, o sea, un 60% menos de lo que estamos acostumbrados a que llueva, y eso evidentemente va a repercutir en los rendimientos. También podemos charlar un poquito sobre lo que es la soja de primera, que todavía la demanda es bastante baja, porque están pasando el R4, R5, en general estoy hablando, hay sojas que están sembradas más tarde, y bueno, y el problema que se viene, y estuvimos mostrando los lotes, es la soja de segunda, en donde entramos a sembrar en lotes que vienen de trigo, con un perfil bastante complicado, en donde los primeros centímetros del suelo, usando el barreno, vemos que estaban bien provistos de agua, pero cuando vos atravesás los primeros 30, 40 centímetros, el perfil del suelo en el metro, metro y medio de profundidad, está muy complicado, excepto en algunas situaciones en donde la napa está jugando a favor, pero que no son la generalidad de los casos. Entonces, digamos que la cantidad de agua que estamos necesitando es muy, pero muy importante para poder normalizar la situación. No estoy hablando de lograr cosas fuera de lo normal, sino ir a una situación promedio, que es lo que normalmente ocurre en un lugar tan privilegiado como Marcos Juárez, que hace el suelo y el clima nos tiene normalmente, siempre nos hace una caricia. Así que este año realmente lo estoy viendo bastante difícil, porque lo que viene es entrar con temperaturas mucho más elevadas, que entramos ya a la segunda quincena de diciembre, y enero ni te cuento, y bueno, y las demandas de los cultivos van a ser importantes, y evidentemente el agua todavía no llega de la manera que debería ser para poder reponer los perfiles, ¿no? Cortito, para terminar el tema del clima, el viento que se hizo presente como si fuera agosto, perjudica aún más la situación, ¿no? Claro, porque las plantas en esa situación, digamos que es la anti lluvia. Lo que ocurrió ayer, altísimas temperaturas y vientos que realmente eran extremadamente fuertes y secos, porque la humedad relativa de ayer eran extremadamente baja. Eso provoca una demanda atmosférica muy fuerte y bueno, nos está robando la poca agua que tenemos en los primeros centímetros del suelo. Así que claramente que el detalle que vos estás marcando, Marcelo, es muy bueno. Bien, la última, Edu, lo que tiene que ver con los problemas de las enfermedades, de las malezas, se habla de chinche. Hoy cuando hablábamos a la tarde me relativizaste el efecto de las chinches con respecto al maíz puntualmente, pero también me hablaste de la isoca bolillera. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo viene el panorama? Bueno, a medida que aumentan las temperaturas, Marcelo, te cuento que los insectos empiezan a tener mucha más actividad. A medida que se producen esta caída o esta falta de agua, hay especies que bueno, se empiezan a encontrar en su hábitat que les gusta, digamos, como por ejemplo lo que es isoca bolillera. Estamos entrando en la mayoría de los lotes, te diría, por no decirte en el 100%, porque sería exagerarlo, pero sí te diría en un 70-80% de los lotes estamos teniendo presencia de una isoca que nos hace bastante daño, porque ataca en el ápice de la planta, donde destruye algunos primeros nudos, y nos rompe la dominancia apical, que es por donde la soja crece, y bueno, después tenemos otro formato de crecimiento de la planta, y eso no es bueno para el cultivo. Y el 70% de los lotes, el 80% de los lotes, te diría en general, están para aplicar. Los que están en B3, B4, eso significa que estamos hablando de una sojita
que tendrá unos 15, 20 centímetros, 10, 15 centímetros aproximadamente, y los que han sembrado más tarde todavía no lo estamos viendo, pero claramente que la mayoría de los lotes van a tener que ser controlados para esta plaga que realmente nos hace mucho lío. Y por otro lado, te hago la salvedad que tenemos la biotecnología, como que es la soja intacta, en donde no tenemos absolutamente ningún problema. O sea, tenemos ahí las dos versiones y claramente en los lotes donde tenemos soja con biotecnología, en donde el mismo gen de la que tiene la planta libera una proteína que es tóxica para esta isoca bolillera, bueno, la mata y gracias a Dios en esos lotes no tenemos ningún tipo de problema, no tenemos que usar insecticidas y realmente creo que tendemos a ir para ese tipo de tecnologías que realmente son muy interesantes desde el punto de vista económico, ambiental y de manejo y logística de los productores, ¿no es cierto? Bien, Eduardo, gracias por el contacto, abrazo enorme como siempre. Obvio, el saludo para Agustín. Hay que empezar a saludar a la generación que va a mandar dentro de un par de años. La gente produce ahí el asesoramiento, porque hay que ir sembrando, ¿vio? Como es, yo conozco de esto. Hay que ir mandando el saludo a todas las generaciones. Yo he pasado por tantas generaciones en industrias, en cuestiones, así que más vale, mándele un saludo enorme a Agustín y a usted, don Eduardo. Te empiezan a decir, sonaste, Bueno, Marcelo, muchas gracias. Voy a seguir tus consejos. Me parece que estamos pensando lo mismo y bueno, y seguramente en poco tiempo en esta pantalla, si seguimos con este ida y vuelta, llegará Agustín para comentarles cosas que él ya ve. O sea, por ejemplo, lo que hizo Bolillera, como estamos en los lotes, te cuento que él ve mucho más que lo que veo yo. Obviamente que mis ojos ya no son los mismos que los de un chico de 23 años, pero claramente esas cosas son interesantes. Cuando te llegue el WhatsApp, ¿estará disponible Agustín esta tarde? Es el final tuyo, Eduardo. Un abrazo. Gracias, Marcelo, gracias. Me estás jubilando de a poco. Te mando un abrazo. Chao. Y como siempre, un gustazo. Chao, querido, un abrazo. Bien. Chao.